Tu cuerpo sabe lo que tu mente todavía no quiere ver. Esa tensión en el pecho cuando recibes un mensaje, ese nudo en el estómago antes de cierta conversación, ese cansancio inexplicable que aparece siempre en el mismo contexto, ese dolor de cabeza que los médicos no terminan de explicar. Tu cuerpo no está fallando, te está hablando y hoy vamos a aprender a escucharlo. Soy Constantilla Ashunael, sanadora de las líneas del tiempo, guía espiritual y creadora del método Alma. En el video anterior hablamos de los patrones relacionales y cómo el sistema nervioso elige lo conocido, no lo mejor. Si no lo viste, te lo dejo en la descripción porque lo que vamos a ver hoy se construye sobre esa base. Hoy quiero hablar del cuerpo, no en abstracto, en concreto, de las señales específicas que el cuerpo da cuando un patrón está activo, de por qué la mayoría de los procesos espirituales ignoran esas señales y al hacerlo dejan la capa más importante sin tocar. Durante años, en mi propio proceso, aprendí a reconocer mi cuerpo como un sistema de información más preciso que cualquier análisis mental. Cuando aprendí a leerlo y a trabajarlo, fue cuando el cambio empezó a volverse sostenido. Eso es lo que quiero darte hoy, no teoría, un lenguaje práctico para lo que tu cuerpo ya te está diciendo. Ahora vamos a hablar del cuerpo como extraño que no entendemos. La mayoría de nosotras aprendimos muy temprano a ignorar el cuerpo, a callarlo cuando decía que no, a empujarlo cuando decía que descansara, a medicarlo cuando decía que algo no estaba bien, a seguir cuando decía que parara. En el camino espiritual, curiosamente, muchas veces esto se repite en otro idioma. Hacemos prácticas para elevar la vibración sin preguntarle al cuerpo cómo está. Buscamos expansión mientras el sistema nervioso está en alarma crónica. Queremos materializar el propósito desde un cuerpo que todavía carga la atención de todo lo que no ha soltado. Y el cuerpo es el más honesto de todos nuestros sistemas. Sigue enviándonos señales y nosotras seguimos sin saber cómo leerlas. Los 5 dolores de ignorar el cuerpo. Primero, síntomas físicos crónicos que los médicos no terminan de explicar. Cansancio persistente, dolores de cabeza que van y vienen, tensión en el cuello y en los hombros, que ninguna sensación de masaje elimina del todo, problemas digestivos sin causa orgánica clara, el cuerpo repitiendo en el idioma físico lo que el proceso emocional no ha resuelto. El segundo, la desconexión entre lo que piensas y lo que siente el cuerpo. Decides algo con la mente y el cuerpo se niega. Dices que estás bien y el cuerpo dice lo contrario. Esa brecha entre el lenguaje mental y el lenguaje físico es exactamente la señal de que hay algo en el cuerpo que todavía no se ha integrado. Tercero, reacciones físicas desproporcionadas a situaciones del presente. El corazón que se acelera ante una conversación que objetivamente no es peligrosa, el nudo en el estómago antes de poner un límite, el pecho que se cierra cuando alguien se acerca demasiado, el cuerpo respondiendo a una amenaza del pasado que todavía no sabe que ya pasó. Cuarto, el agotamiento de sostener la armadura, ese cansancio que no se va con el descanso, no es falta de sueño, es el costo energético de mantener el cuerpo en un estado de alerta crónica que ya no tiene razón de ser en el presente, pero que el sistema nervioso no sabe cómo desactivar. Quinto, la sensación de estar en el cuerpo, pero no del cuerpo. Esta disociación sutil, estar presente físicamente, pero sentir que observas tu propia vida desde afuera, que algo entre ti y tu experiencia no termina de aterrizar.
Eso es el sistema nervioso en modo de protección. Se retira del cuerpo para no sentir lo que teme sentir. Ninguno de esos cinco es un fallo del cuerpo. Todos son mensajes muy precisos de un sistema que hace exactamente lo que fue diseñado para hacer, protegerte. El problema es que hoy, en el presente, muchas de esas protecciones ya no son necesarias. Y el cuerpo no lo sabe porque nadie le ha enseñado que puede bajar la guardia. Quiero proponerte un cambio de perspectiva que puede cambiar completamente cómo te relacionas con tu cuerpo. Durante mucho tiempo, muchas de nosotras hemos vivido la relación con el cuerpo como una batalla. El cuerpo como algo que falla, que duele, que no coopera, que hay que disciplinar o ignorar. ¿Qué pasaría si el cuerpo no fuera el obstáculo de tu proceso, sino un mapa preciso? El doctor Van der Kolk lo documentó después de décadas de investigación clínica. El cuerpo guarda registro de todo lo que ha ocurrido. Las memorias que la mente no puede articular viven en la tensión muscular, en el patrón respiratorio, en la postura, en las respuestas del sistema nervioso autónomo. El cuerpo es el archivo completo. El doctor Peter Levine agregó algo fundamental. El cuerpo no solo guarda el registro del trauma, también guarda la capacidad de liberarlo. La resolución del patrón ocurre en el mismo lugar donde se almacenó, en el cuerpo, a través del cuerpo, no a pesar de él. Eso significa que cada señal física que has estado ignorando, cada tensión, cada contracción, cada cansancio sin explicación, no es una queja, es una puerta, una dirección, una información precisa sobre dónde vive el patrón que buscas transformar. Vamos a aprender a leer esas señales. Lección 1. La tensión crónica no es rigidez, es protección. La primera cosa que el cuerpo te está diciendo cuando tiene tensión crónica en el cuello, en los hombros, en la mandíbula, es que ha estado en guardia durante mucho tiempo. La tensión muscular crónica es la respuesta del sistema nervioso simpático a una amenaza que en algún momento fue real o que fue percibida como real. El cuerpo se preparó para enfrentar algo. Tensó los músculos, aumentó el cortisol, elevó la alerta. Y si la amenaza nunca se resolvió, si el ciclo de estrés no pudo completarse, el cuerpo se quedó en ese estado de preparación, no como fallo, como protección. Tu sistema nervioso creía que seguía siendo necesario estar listo. La pregunta que vale la pena hacerse frente a la tensión crónica no es cómo la elimino, sino para qué estoy preparándome que ya no necesita esa respuesta de mí. Lección 2. La aceleración cardíaca en situaciones no peligrosas. Es una respuesta del pasado, no del presente. El corazón que se acelera cuando alguien sube el tono de voz. El pulso que se dispara antes de tener una conversación difícil. La activación física intensa ante una situación que objetivamente no es una emergencia. Eso no es ansiedad de carácter, es el sistema nervioso respondiendo al presente como si fuera el pasado. La doctora Lisa Feldman Barrett, neurocientífica de Harvard, lo explica con precisión. El cerebro no percibe y luego siente. Percibe. Usa modelos basados en experiencias previas para anticipar lo que va a ocurrir. Y si en el pasado esa situación fue peligrosa, el cuerpo se activa antes de que puedas evaluar si el peligro es real hoy. El patrón que buscas transformar tiene una firma física muy específica, la constelación de activaciones corporales que se disparan juntas. Aprender a reconocer esa firma, el momento exacto en que el cuerpo empieza a activarse, te da la ventana de intervención más temprana posible.
Lección 3. El nudo en el estómago es intuición del sistema nervioso, no ansiedad irracional. El estómago y el intestino tienen el segundo sistema nervioso más grande del cuerpo después del cerebro, lo que los neurocientíficos llaman el sistema nervioso entérico o el segundo cerebro. Ese nudo en el estómago antes de una decisión, esa náusea sutil cuando algo no está bien en una relación, esa pesadez en el abdomen en ciertos contextos, no es imaginación, es un sistema de información muy sofisticado, procesando datos que tu mente consciente todavía no tiene. Durante generaciones, especialmente a las mujeres, nos enseñaron a desconfiar de esa información, a llamarla exageración o irracionalidad. Pero la neurociencia actual lo confirma. El sistema nervioso entérico procesa información del entorno de manera autónoma antes de que el cerebro la reciba. Es literalmente una forma de cognición inconsciente. El nudo en el estómago antes de esa decisión no es ansiedad, es tu sistema nervioso diciéndote algo que vale la pena escuchar. Cuarta lección. El cansancio sin causa orgánica es el costo de mantener la división interna. Una de las quejas más frecuentes que escucho en las mujeres que llegan al método: me canso de una manera que el sueño no repara, me levanto cansada, el descanso no descansa. El sistema nervioso en estado de activación parcial permanentemente consume energía de forma continua. No lo sientes como tensión aguda, lo sientes como un trasfondo de alerta, de vigilancia, de no poder terminar de soltar. Y ese estado consume recursos que el cuerpo podría usar para regenerarse. Pero hay otra forma de cansancio que vale la pena nombrar: el cansancio de sostener la división, de ser una persona en el trabajo y otra en la casa, de guardar partes de ti, de no poder ser completa en el mismo espacio. Esa fricción constante, ese trabajo invisible de gestión de identidades múltiples, tiene un costo energético enorme que muy pocas personas nombran. Cuando el cuerpo puede finalmente soltar la división y operar desde una identidad integrada, el nivel de energía disponible cambia de forma notable. No porque se hiciera algo mágico, porque el cuerpo dejó de gastar recursos en sostener algo que ya no necesita. Lección 5. La disociación es el mecanismo más sofisticado de protección del cuerpo. La disociación, esa sensación de estar presente, pero no del todo ahí, de observar tu propia vida desde un paso más atrás, de que algo entre ti y tu experiencia no termina de aterrizar, es el mecanismo de protección más sofisticado que tiene el sistema nervioso. Cuando lo que ocurre supera la capacidad del sistema nervioso de procesarlo, el sistema se retira, crea distancia entre la persona y la experiencia. Lo hace para proteger, para que el dolor no sea abrumador. El problema es que cuando ese mecanismo se vuelve crónico, también crea distancia entre la persona y sus propias señales, entre la persona y su intuición, entre la persona y su cuerpo como fuente de información. La primera señal de que el trabajo somático está funcionando es generalmente un aumento de presencia, sentir el cuerpo con más claridad, percibir las sensaciones con más nitidez. Eso puede sentirse desafiante al principio. Es el sistema nervioso volviendo a un estado donde puede sentir, lo cual es exactamente el objetivo. Lección 6. La respiración es la palanca más directa al sistema nervioso. La sexta lección es la más práctica y la que cambia más cosas con menos. El doctor Andrew Huberman, neurocientífico de Stanford, y un estudio publicado en Self-Report Medicine en 2023 demostró que la respiración es la única función del sistema nervioso autónomo que podemos controlar conscientemente. Y eso la convierte en la palanca más directa
para cambiar el estado fisiológico en segundos. La exhalación larga activa el sistema nervioso parasimpático, el estado de calma y regeneración. La inhalación larga activa el simpático, el estado de alerta y acción. Esto no es metáfora ni espiritualidad, es biología medible. Lo que el breathwork hace a un nivel más profundo es usar esta palanca de forma sostenida para crear una ventana de seguridad en el sistema nervioso. El estado desde el cual el cuerpo puede finalmente procesar lo que no pudo procesar cuando ocurrió. No reviviendo, liberando. La respiración no es el único camino al cuerpo, pero es el más accesible y es el primer idioma que le enseñamos al cuerpo en el pilar liberar del método ALMA. Quiero darte ahora algo muy concreto, un diccionario de las señales físicas más frecuentes y lo que comunican sobre el patrón subyacente. Toma nota o guarda el video. Esto es lo que más me hubiera gustado tener hace años. Empezamos. Zona del cuerpo, el pecho o el corazón. La señal física, opresión, peso, ritmo acelerado, lo que comunica. El patrón de conexión-abandono está activo. El sistema nervioso anticipa una amenaza relacional. Segundo, la zona del cuerpo, la mandíbula. Señal física, tensión, rechinar, apriete. Lo que comunica, palabras no dichas, límites no puestos, algo que se contiene hace tiempo. Vamos con la tercera. Zona del cuerpo, hombros y el cuello. Señal física, rigidez crónica, dolor que no cede. Lo que comunica, carga que se siente como responsabilidad, el peso de sostener lo que quizás no te corresponde. Siguiente zona del cuerpo, estómago. Señal física, nudo, náusea, pesadez. Lo que comunica, intuición del sistema nervioso entérico. Algo no está alineado, aunque no puedas articularlo. Siguiente zona del cuerpo, la garganta. Señal física, nudo, dificultad para hablar, tos. Lo que comunica, verdad que no se dice, voz que no tiene permiso de existir en ese contexto. La siguiente zona del cuerpo, la espalda baja. Señal física, dolor crónico, tensión, rigidez. Lo que comunica, inseguridad en la base material o vincular, miedo a no tener soporte. La siguiente zona del cuerpo. Realmente no es una zona, pero está en el cuerpo y es la respiración. Señal física, superficial, contenida, irregular. Lo que comunica, sistema nervioso en modo de supervivencia. El cuerpo se protege contrayéndose. Siguiente zona del cuerpo, el cansancio sin causa. No es que sea una zona del cuerpo, pero es un síntoma del cuerpo. Señal física, agotamiento que el sueño no repara. Lo que comunica, costo de la división interna o de la alerta crónica del sistema nervioso. Siguiente zona del cuerpo, o más bien síntoma, disociación, señal física, estar presente pero no ahí del todo. Lo que comunica, mecanismo de protección activo. El sistema nervioso creó distancia para no sentir algo que fue demasiado. Siguiente zona del cuerpo, la piel. Señal física, erupciones de estrés, picazón, sensibilidad. Lo que comunica, el cuerpo expresando hacia afuera lo que no puede procesar hacia adentro. Ninguna de esas señales es una debilidad. Son el lenguaje más honesto que tienes. Y ahora sabes cómo leerlo. Quiero guiarte en un ejercicio de escaneo somático.
Puedes hacerlo ahora mismo. Si puedes ponerte cómoda y hacerlo, perfecto. Si no, solo escucha y haz mentalmente lo que puedas. Primero, trae a la mente una situación reciente donde sentiste que el patrón que conoces se activó. No tiene que ser grande. Puede ser una conversación, un mensaje, un momento de tensión. Solo trae la imagen. Ahora, sin analizar la situación, lleva la atención al cuerpo, no a los pensamientos sobre lo que pasó, al cuerpo. ¿Dónde sientes algo cuando traes ese momento? Puede ser tensión, calor, frío, contracción, peso, vacío. No hay respuesta correcta. Si encontraste algo, una zona, una sensación, ponle una mano ahí, no para cambiarla, solo para reconocerla, para decirle al cuerpo, te escucho. Ahora, una sola pregunta. Si esa zona del cuerpo pudiera hablar, ¿qué te diría? No lo analices, la primera cosa que venga. Lo que acabas de hacer es el primer movimiento del trabajo somático real, no resolver, escuchar. Y el cuerpo, cuando siente que lo escuchan, empieza a confiar que es seguro empezar a soltar. En el método ALMA, la capa del cuerpo es la primera que se trabaja en el pilar liberar, no por capricho, por neurología. El cuerpo es el archivo físico del patrón. Sin liberación somática, cualquier insight espiritual o mental queda flotando sin ancla. Las herramientas que trabajo específicamente en esta capa son la respiración consciente o el breathwork, que usa la respiración como acceso directo al sistema nervioso autónomo, no para relajarse, para crear una ventana de seguridad fisiológica desde la cual el cuerpo puede procesar lo que no pudo procesar cuando ocurrió. La sanación pránica, que trabaja el campo energético del cuerpo físico y etérico. Los bloqueos de energía en los centros energéticos que corresponden a las zonas de tensión que acabamos de mapear. El chakra balancing, que armoniza los centros energéticos directamente relacionados con las capas emocionales que el patrón activa. La activación del ADN de la llama azul dorada, que trabaja la memoria celular. Los patrones que están grabados no solo en el campo emocional, sino en el nivel del ADN. Y la sanación de las rosas de María, que trabaja la capa del cuerpo emocional con una frecuencia de sanación específica para limpiar lo que el cuerpo ha estado sosteniendo en nombre de otros. El resultado de trabajar esta capa no es que dejes de sentir, es que empiezas a sentir diferente. La tensión, que era crónica, se vuelve episódica. Las activaciones se vuelven más lentas, más identificables, más manejables y empieza a aparecer algo que quizás hace tiempo no sentías con tanta frecuencia, la paz en el cuerpo, no como ausencia de sensación, como presencia segura. En la descripción tienes un recurso gratuito, el mapa de tus 3 capas, que te ayuda a identificar en cuál de las 3 capas opera tu patrón principal. ¿Y cuál es tu primer movimiento? Si la capa del cuerpo es la tuya, ese recurso te da el diagnóstico específico. Y si quieres llevar esto al cuerpo esta semana, publiqué una meditación guiada que complementa exactamente lo que acabas de ver. El link está en la descripción. Y si ya sientes que quieres ir más profundo con acompañamiento real, el link para agendar tu sesión de diagnóstico alma también está aquí abajo. Antes de irme, quiero preguntarte algo en los comentarios. De las 10 señales del diccionario que vimos hoy o del escaneo somático que hiciste, ¿cuál fue la zona de tu cuerpo donde reconociste algo? No tienes que dar detalles si no quieres, solo la zona, el pecho, la mandíbula, el estómago, la garganta. Escríbelo abajo, porque cuando nombramos lo que el cuerpo siente,
empezamos a darle permiso de soltarlo. Si este video te resonó, guárdalo. Vas a querer volver a él en diferentes momentos del proceso, porque lo que el cuerpo te dice cambia según la capa que se está moviendo. En el próximo video vamos a entrar de lleno al linaje, a las 5 señales de que estás cargando patrones que no son tuyos y cómo rastrearlos hasta su origen. Ese video va a ampliar completamente tu comprensión de por qué ciertos patrones no ceden sin importar cuánto trabajes en ti misma. Y si no has visto el video 5 sobre los patrones relacionales y el linaje, te lo dejo en la descripción. Ese es el contexto que hace que este video tenga más sentido todavía. Te veo en el próximo.